Muy buenas tardes, estimados invitados a la Expo AgroShow Copronar, siguiendo ya desde nuestra plataforma digital con conexión directa al canal de YouTube y las retransmisiones correspondientes a varias partes de nuestro querido Paraguay y países limítrofes. Tengo el honor de presentar a dos personas con muchísimo conocimiento del tema del sector agro, al ingeniero Gilberto Tom, quien nos honra con su presencia, como también la ingeniera agrónoma, la doctora Yadigi Torales, como directora de la Dirección de Semillas del SENADE. Al señor Gilberto Tom les damos la más cordial bienvenida. Es un amigo de la casa, aquí de la cooperativa Copronar, un experto en el tema de la canola, formado en ingeniería agronómica por la Universidad Federal de Pelotas en el año 1980, obteniendo títulos en 1990 y 1993 en la Universidad de Canadá. Investigador jubilado de la Embrapa en septiembre de 2019, luego de 35 años de experiencia en la generación de tecnologías e innovación para cultivos alternativos para sistemas de producción de trigo de Embrapa, trigo en paso fundo, amplia fluidez en inglés, portugués, como así en el español, y también algunas palabras en guaraní, como también conocimiento del idioma alemán clásico, relación de varias décadas con investigadores locales e internacionales de países como Canadá, Australia, por supuesto, nuestro querido Paraguay y otros países. Llevó a cabo una investigación para introducir el cultivo de la soja y el trigo en la sobresiembra en el norte de la República de Mozambique, en África, en la década de los 80 hasta 1984. Publicó artículos sobre la siembra de soja, producción de semillas, introducción de cultivos alternativos y cultivos intercalados de trigo con leguminosas forrajeras, fijación biológica de nitrógeno, uso de la metodología de abundancia natural y enriquecimiento con isótopos estables del 15N. Con amplia experiencia en Canadá, donde le hizo la mayor parte de sus estudios, ha publicado los primeros artículos científicos que demostraban la importancia de transferir nitrógenos de las gramíneas a las leguminosas en cultivos intercalados. Coordinó, con amplia experiencia, la investigación sin precedentes a nivel mundial que demuestra la viabilidad del cultivo de la canola, una cultura de climas fríos en regiones tropicales, con el objetivo de colocar al Brasil como pionero en la tropicalización del cultivo de la canola. Así que con esta presentación, estimado doctor, estimada doctora Yadigi, le damos las marcos de cordial bienvenida. Recordarle, estimado ingeniero Gilberto, que la cooperativa está cumpliendo 29 años y 21 años de Expo, así que les reiteramos, están en su casa, bienvenidos y adelante, estimado doctor Gilberto. Muchas gracias, buenas noches a todos. Es un gran honor poder trocar ideas con ustedes nesta noche. Nuestro tema entonces es el potencial, la evolución del cultivo de canola y los errores a evitar cuando nosotros estamos buscando producir aceite comestible de la más alta calidad. Empezamos nuestra relación con Copronar en el año 1998 con una charla en el Club Social Deportivo de Naranjal. En esa época, en ese tiempo, había apenas una empresa aceitera, era el único comprador de canola en el Paraguay. Entonces el precio pago a los productores no era muy atractivo y las laboras, por tanto, también a la inversión era correspondiente, a baja inversión, laboras desanimadoras, poco adubo, se empleaba semilla casera. Bueno, tuvimos conocimiento de eso a través del ingeniero Nilsson de Copronar, que esa era la limitación de mercado. Entonces trabajamos para introducir, invitamos a la Selena, señor Emilio, para también
fazer parte do mercado de Paraguai, imediatamente se ofereceu um preço de $11 pela bolsa de canola, e isso imediatamente tuvo um efeito muito positivo no mercado. A gente passou a invertir mais, também se iniciou o uso de semillas híbridas e ola na época, e todo isso foi um cambio muito importante e crescente. Bueno, pero adelante, pouco depois, surgiu uma grande ameaça, tanto em Brasil como em Paraguai, que foi a doença fúngica, o hongo, canela preta, causador da canela negra, que passou a se tornar epidêmico, endêmico, tanto em Brasil como em Paraguai. Então, trabalhos conjuntos realizados com Copronar, treinamentos, várias giras técnicas, trazendo especialistas de Austrália e de outros países para que entenderam a realidade dos sistemas de cultivo da região e, portanto, direcionar a introdução de híbridos mais adequados, mais adaptados às condições de Paraguai, como também de Brasil. Bueno, esse conjunto de ajustes de tecnologias levou a mais produtividade e mais lucros. Pero a grande questão que queremos abordar hoje é como será o futuro. Bueno, o futuro depende de evitarmos errores, algunos errores que sabemos que não podemos fazer, que podem comprometer, que são críticos para o sucesso de cultivo de canola. Bueno, la canola, segundo estudios de Copronar, es el rubro de invierno, el cultivo de invierno, que genera el beneficio líquido mayor comparado con maíz safrinha o con trigo. Esto evaluado en diferentes tiempos, diferentes años, y también, además del beneficio directo del rubro, ser lo mayor en el periodo de invierno, también el aporte de fertilizantes que es hecho en canola comparado con no emplear fertilizantes en el invierno, se traduce no solamente en un grande ganho de 2.500 kilos, como por ejemplo en este estudio acá de ingeniero Nilson, como también el beneficio indirecto a soya, que produce más, en este año específico 400 kilos, pero tiene resultados de otros años con ganhos mayores. Entonces son beneficios indirectos que tienen que se somar al beneficio directo producido por la canola. Además tiene un aspecto muy importante, es que cuando el productor depende solamente de un rubro como la soja, y vea só, la situación de este año, yo lamento muchísimo lo que se pasó con la primera soja que está siendo cosechada en la región, con granos ardidos debido al exceso de humedad, y también cambios de precio, con bajas de precio. El productor que depende solamente de un rubro, el cultivo de verano, está muy debilitado cuando ocurre cualquier problema con el cultivo de verano. Por eso que es muy importante nosotros fortalecermos un ingreso de invierno, y la canola, como podemos ver acá, es la mejor oportunidad en términos de ingreso, en términos de lucro no invierno. Bueno, la evolución, entonces, la fecha en que, la primera vez que fuimos a Paraguay, cuando ingeniero Nilson estaba empezando los trabajos en Copronar también, y la evolución que ocurrió. En el año 2000, con la introducción de la doença fúngica, canela negra, la área casi fue a cero, y después con la introducción entonces de híbridos resistentes a canela negra y también otras tecnologías, adubación y todo esto, ocurrió un estímulo muy grande, y la área sembrada de canola en Paraguay llegó a 83.000 en el año 2012. Estas son la área donde más se cultiva canola, donde más se desarrolló, es una área contigua, es muy próxima de Brasil, vecina a Brasil. Portanto, toda a tecnologia desarrollada em Brasil
tiene una transferencia muy rápida, muy fácil, es la tecnología adaptada a las condiciones de Paraguay. Algo semelhante ocurrió en Brasil. La historia de canola en Brasil es más antigua, empezó en 1974, y el rendimiento promedio solamente pagaba los costos de producción. Pero el año 93, cuando yo volví de mis estudios de doctorado y maestría en Canadá, empezamos a desarrollar e introducir tecnología en el campo, y vea só, el rendimiento promedio fue creciendo hasta una media de ese periodo 2002-2007 de 1.600 kilos, y actualmente la área creció y también el rendimiento promedio, y la canola está se consolidando entonces entre los productores más tecnificados, los que siguen más las recomendaciones tecnológicas. Bueno, todo esto fue se sumando, muchos entrenamientos, mucha información generada, manuales de cultivo y todo eso para consolidar el cultivo y tornarlo más tecnificado y más sólido, con más seguridad al productor. Y para esto siempre, en vez de inventar la rueda, ¿no?, empezar todo de cero, vamos a buscar lo que hay de mejor en términos de información y tecnología, como por ejemplo acá en el Congreso Mundial de Canola, con la persona que es considerada el padre de canola, Dr. Keith Downey. Entonces, intercambiar información y buscar informaciones, lo que hay de mejor en el mundo para acelerar el proceso de desarrollo tecnológico de canola en Sudamérica. También siempre compartiendo experiencias, buscando junto las experiencias acá en Balcarce, en Argentina, Ingeniero Nilson, la gente de ADESA, la gente de Uruguay, en fin, toda la gente junto, trocando experiencias y viendo cómo podemos nos ayudar para crecer más rápidamente en desarrollo de la canola. Acá es, en Australia también buscamos tecnología, es la selección de plantas para resistencia a canela negra, las plantas más adecuadas para nosotros, el principal mejorador. Entonces, la idea siempre es ver de perto la naturaleza, las cuestiones, y sentir cómo todo funciona para más rápidamente desarrollar tecnología. Entonces, precisamos conocer los enemigos, las enfermedades, los problemas, y evitar esos errores para que entonces podamos avanzar. Entonces, tenemos que usar las armas correctas contra el enemigo, y es importante, el punto de partida para todo es conocer los problemas lo mejor posible para entonces buscar las mejores soluciones para esto. Y las cuestiones más claves del cultivo de canola, lo que más diferencia canola de los otros rubros que la gente está acostumbrada, es la implantación del campo, especialmente la operación de siembra, y después, al final, la cuestión de cosecha, el manejo de cosecha. Entonces, acá, esta es una foto de Paraguay, pero esto ocurre en otras partes también, en Brasil, y esto que exatamente nosotros tenemos que evitar. Un campo que tiene problemas de instalación con semilla débil, semilla de baja calidad, entonces no hay emergencia buena, distribución de plantas es fraca, no es un arranque rápido que es necesario para competir con las malezas, y todo esto entonces es un prenuncio de malos resultados. Entonces, es importante el planeamiento del cultivo y empezar todo de la mejor manera. Y la principal inversión que canola necesita es inversión en conocimiento, porque las máquinas son las mismas que empleamos para producir soya, la tierra es la misma, la gente es la misma. Entonces, básicamente, lo que necesitamos es conocimiento y evitar errores. Y es exactamente esto que es el punto que queremos abordar ahora. Bueno, en Brasil fue hecho una análisis económica de las tecnologías introducidas y su impacto. Acá vemos esa línea roja, acá, la renda bruta, cómo creció en los años pela introducción de tecnología. Y también acá en esa línea azul, cómo se bajó el costo operacional debido a la introducción de tecnologías. La tecnología más marcante de todas fue el cambio
Nosotros acá en Brasil empleamos variedades de polinización abierta. Y este cambio fue hecho por híbridos. Y híbridos tienen el vigor híbrido. Y la importancia de esto es la mayor importancia. ¿Quién quiere sembrar maíz? Maíz que no es híbrido. La gente ya comprendió muy bien eso en maíz y en canola se pasa lo mismo. El potencial productivo de los híbridos es mucho mejor y la diferencia comparando material básicamente con la misma genética, la productividad de los híbridos puede alcanzar hasta 30% superior a las variedades de polinización abierta. Y mucho más ainda cuando estamos hablando de usar semilla casera. Uno de los grandes problemas que hay con variedades de polinización abierta es que hay una tendencia de los productores de salvar sus granos y emplear como semilla. Y eso es algo que no se sucede, es menos probable con los híbridos, porque la gente nota más claramente esto, la diferencia que hace. Bueno, la otra cuestión muy clave es la fecha de siembra, y esto fue mapeado en Brasil y en Paraguay. La fecha de siembra fue estudiada muy bien por muchos años. Nosotros enviábamos ensayos a ingeniero Nilson y juntos trocábamos informaciones y se generó informaciones que indican que el mejor periodo para sembrar canola en esta región canolera de Paraguay es 15 de abril a 15 de mayo. Bueno, eso entonces es otro aspecto importante. A nivel mundial, el promedio de cantidad de semilla empleada es de 5 a 6 kilogramos por hectárea, y nosotros verificamos y estudiamos bastante esto y vimos que es mejor emplear la mitad de esta cantidad. Por tanto, con 2,5 kilogramos, no máximo 3 kilogramos, tenemos resultados mucho mejores. Entonces, menos semilla con plantas uniformemente distribuidas, 35 plantas buenas por metro cuadrado, bien distribuidas, es suficiente, y más que eso no es bueno porque tiene perigo de acamamiento de plantas. Entonces, reduce el costo de producción y también tiene más productividad. Otro cambio muy importante fue parar de emplear sembradoras para granos como trigo, que era misturado con fertilizante o cosas así, porque el sistema de distribución de semillas de estas máquinas fue proyectado para grandes cantidades de semillas. Vean só, trigo empleamos algo como 150 kilogramos por hectárea, enquanto canola empleamos somente 3 kilogramos. Por tanto, son 50 veces menor a cantidad de semilla en canola. Por tanto, lo ideal es emplear, y fue desarrollado especialmente para canola, un sistema con discos, con furos de 3,5 milímetros, que da una distribución mucho más uniforme, y también empleando las plantaderas. Nosotros tenemos la oportunidad de emplear el facón, que rompe la camada compactada, que tiene un efecto muy importante. Veamos acá donde pasó el facón, el desarrollo radicular mucho mejor, embora la planta tenha sido puxada de la tierra, no reventó las raíces, pero ver solo la diferencia en relación a las raíces que desarrollan donde no pasó el facón. Entonces, los suelos arcillosos, que son comunes en la parte más importante canolera de Paraguay, vea un impacto muy significativo. Otro, el control de profundidad, y además también la presión, la rueda que promueve presión para aumentar la superficie de contacto semilla y por tanto proporcionar una emergencia más temprana y más uniforme de todas las plantas. Otro aspecto importante es la cuestión de fertilizantes. Nosotros verificamos que es imprescindible, no se puede sembrar canola sin poner 30 kilogramos de nitrógeno durante la siembra, y también azufre. Y la manera más económica de esto es emplear fórmulas específicas
que proporcionam essa quantidade de nitrógeno e azufre. E em Paraguai, uma alternativa é, por exemplo, usar duas bolsas de sulfato de amônia com uma fórmula que tenha uma quantidade maior de nitrógeno, como essa 15,7. Então, são formas de aumentar a eficiência em termos de custo do rubro canola. E outra operação depois crítica, todas essas outras anteriores relacionadas à implantação do cultivo, é a operação de cosecha. Então, antecipar a cosecha a lo máximo para reduzir o risco de ocorrer granizo, hielo e portanto, debulha. Então, o momento exato e quanto antes melhor é muito clave para evitar as perdas. Se nós cosechamos ou cortamos corte ilerado temprano demais, também matamos a planta antes que llene os granos e isso também é um problema. Então, o manejo, o ponto adequado, mais preciso de realizar a cosecha quando a maioria dos granos estão maduros é muito importante. Bueno, somando entonces a economia que se hizo com essas tecnologias e a vantagem financeira dessas tecnologias, nós tivemos, somando os benefícios em la operação de semeadura e la cosecha, la adubação e todo isso, incrementos adicionais da margem bruta de lucro. E isso acá, no ano 2013, correspondia aproximadamente ao custo de los insumos, do custo de produção variável. Então, é muito importante, foi isso que propiciou, então, tornar o rubro canola atrativo e financeiramente mais viável. Bueno, sabendo, então, quais são os problemas, nós teremos condições de definir e identificar as soluções mais viáveis para controlar os problemas, para resolver os problemas, e também os erros que nós temos que evitar para ter sucesso no cultivo. E lembramos novamente, nós estamos interessados em produzir aceite de canola, dos melhores aceites que há para o consumo humano, para a saúde humana. Então, estamos pensando incluso a exportação de aceite não transgênico para a Europa, para outros mercados. Então, estamos produzindo um produto comestível da mais alta qualidade para os clientes mais exigentes do mundo, que têm plata para comprar o que há de melhor. É isso que estamos pensando e esse que é a preocupação que nós temos, e por isso temos que evitar determinados erros que vamos a comentar agora. Bueno, como comentamos anteriormente, no ano 2000, a canilha negra passou a ser endêmica, e acá nós vemos plantas sadias, lado a lado, plantas sadias, híbridos resistentes, ao lado de híbridos, de variedades que estão completamente tombadas por anilhamento na base da planta causado por el hongo Fomalhaga. Bueno, antes disto, nós importávamos semilla de canola, Iola 401, 420 e outros materiais de Canadá. E a partir desses estudos que nós fizemos em sul do Brasil, acá, incluso com participação de colega de doutoramento Randy Kutcher, de Canadá, especialista nessa enfermidade, fitopatólogo, nós identificamos que os híbridos resistentes estavam sendo generados em Austrália. Então, se hizo um cambio de 100%, se encerrou completamente a importação de semilla que em Canadá era considerada resistente, pero não tinha resistência que nós necessitamos em Sudamérica. Então, se introduziu o híbrido Iola 43 e Iola 60, e depois outros. Isso é herança simples, poucos genes. E depois, quando começou a quebrar a resistência, estive em uma conferência na Austrália e vi que estava quebrando a resistência dessa fonte de resistência de brassicas silvestres. Então, cambiamos rapidamente para Iola 61 e depois outros híbridos que têm vários genes de resistências. Então, isso foi muito importante. E para a gente que não é especialista, é difícil até de muitas vezes compreender.
el depoimento del señor Giovelli, después de participar de una reunión con nosotros acá en Embrapa Trigo, cuando presentamos los resultados de investigación, demuestra muy bien lo que se pasa. Él dice, Tom, yo no sabía que canela preta no, continuava sendo problema. Eu achei que não era mais problema, que estava tudo resolvido, pero agora que estou entendendo que o trabalho de investigação que vocês estão fazendo, sempre introduzindo novos materiais com resistência nova, mais ampla, é o que está fazendo com que nós achemos que não há mais problema. O problema existe, pero vocês estão trabalhando adelante. Essa é a função de la investigação, é o que tem sido hecho, a introdução de materiais resistentes para dar segurança ao cultivo. E acá temos mais detalhe importante. Não solamente temos que fazer rotação de cultivos, como também temos que, mais ainda, fazer rotação de híbridos resistentes. Veja só, acá, o híbrido Iola 50, neste vaso, foi sembrado 4 semillas, as 4 estão acá, pero numa resteva. Antes, havia o cultivo, o plantio de híbrido com herança diferente. Então, todas as plantas estão buenas, com boa sanidade. E ve acá, o mesmo híbrido Iola 50, mesmo as 4 semillas foram sembradas acá, pero tem solamente uma planta, as outras 3 morreram, e essa planta muito débil, acá na base da planta, pelo ataque de foma. Então, nós vemos que não solamente temos que sembrar materiais resistentes, senão que também fazer rotação de híbridos resistentes para, então, ter sucesso. E para isso, eu defini uma estratégia, montei uma tabla que tem sido usada de rotação de híbridos com diferentes fontes de resistência. Essa é a herança, a resistência dos grupos D, E e A, que se empleava, que constituiu, então, grupo verde. Depois cambiamos para Iola 61, que é o grupo C de resistência, são outros genes, e, posteriormente, com a introdução de los híbridos resistentes a Clearfield, temos outros grupos de resistência, e temos que fazer rotação entre estes grupos de resistência para não quebrar. A gente tem, logo que desenvolvemos a tecnologia Clearfield para nossas condições, a gente preferia usar esses híbridos Clearfield, pero temos que fazer rotação para que não se quebre a resistência. Então, a tecnologia Clearfield constitui não somente de los híbridos resistentes, também trabalhamos e conseguimos o registro del herbicida específico para, então, controlar especialmente plantas invasoras de hojas anchas, el Raptor, e também indicações para cuidado, para manter essa tecnologia, porque o grupo de herbicidas ALS, de Clearfield, é muito sensível para desenvolver seleção de plantas de malezas resistentes. Então, é importante preservar essa tecnologia e evitar de se perder essa solução que nós conseguimos, junto com as empresas, desenvolver. Veja só, uma planta de nabiça acá, emergiu ao mesmo tempo de canola, uma planta silvestre, é muito mais competitiva, e veja só, como é uma planta prima de canola, os genes se intercambiam, há fluxo de genes que contamina todo. Então, usar semilla caseira ou granos produzidos de uma lavoura de buenos híbridos, corre o risco de ter contaminações de genes com alto teor de ácido erústico dessas plantas silvestres, como la nabiça e o nabo forrageiro. E isso era o problema que nós teníamos antes, não era possível produzir canola em áreas infestadas com essas plantas daninhas, e depois, com essa tecnologia Clearfield, hoje é possível, mas não podemos quebrar essa tecnologia, destruir essa tecnologia por mau uso. Então, é muito importante nós ter clareza da diferença entre híbridos com semilla caseira e com variedades de polinização aberta. O vigor híbrido pode generar uma diferença de hasta 30% a mais de rendimento. Veja só, nós estamos falando
en los buenos productores de Brasil y de Paraguay que cosechan, que colhen en torno de 2.500 kilos, 3.000 kilogramos por hectárea. 30% de rendimiento en 2.500 kilos son 750 kilos de calor a más. Entonces, vea só, si el costo de la semilla híbrida de más alta calidad, con resistencia a canela negra, limpia, sin problemas sanitarios, nos propicia un potencial de rendimiento de 750 mil kilogramos a más, nosotros estamos haciendo una buena inversión, invirtiendo el costo de la semilla, que sea 3 sacas equivalente a 3 sacas de granos, para comprar una tecnología que se multiplica, que da un retorno 10 veces mayor. La grande ventaja de los híbridos, por el heterosis, son sementes más grandes, mucho más grandes, tienen una emergencia rápida y un arranque inicial mayor. Entonces, eso es importante, especialmente porque la semilla de canola es una semilla con masa muy chica, con pequeñas reservas, y nosotros estamos sembrando en el invierno, cuando las temperaturas son más bajas, las condiciones no son tan buenas para crecimiento como en el verano. Entonces, es muy importante tener semillas con arranque muy rápido, y la diferencia es muy grande comparado con la semilla casera o con OP, que no tiene esa heterosis. Otra cuestión es que los híbridos tienen alta tolerancia a estreses, tanto resultados acá de Brasil, de Maringá, y como Canadá y Australia, tienen mucho más estabilidad de rendimiento los híbridos do que las variedades de polinización abierta, y una maturación más uniforme. Uno de los grandes reclamos de la gente es de que canola es desuniforme. Sí, es una especie de hábito de crecimiento indeterminado, pero es posible tener una madurez bastante uniforme, excepto cuando hay heladas extremadamente fuertes, y una maturación uniforme permite-nos reduzir perdas de debulha y desgrane natural que pueden ser de 30% o hasta más. Además, la resistencia a enfermedades que tienen los híbridos que nosotros estamos hablando. Entonces, ¿cómo se produce una semente híbrida, una semente de calidad? ¿Por qué el precio de la semilla es mejor? Bueno, tenemos que cruzar una cruza de la linaje mantenedora con la madre, y la madre producida de este cruzamiento, que tiene mayor esterilidad citoplasmática, entonces no produce polen, ¿cierto? Es cruzada con un padre, que es la única fuente de polen. Y otro aspecto muy importante, solamente uno de los progenitores es que tiene resistencia a canela preta. Por tanto, al momento que nos sembramos el grano producido a partir de semilla híbrida, nosotros tenemos una población segregante, en que somente una fracción muy pequeña de las plantas tendrán resistencia a enfermedad. A calidad, para tener calidad, la semente híbrida es producida con aislamiento de 11 kilómetros para evitar contaminación de polen. Veja só, quando estou produzindo semilla caseira, usando granos para sembrar, estou perdendo todas as vantagens que há. E, además, uma semilla que eu compro com nota fiscal, de uma empresa séria, produto bueno, me garantiza que eu tenho menos que 2% de ácido rústico. Esse é fundamental, aspecto fundamental de qualidade para vender aceite para consumo humano. E também menos de 30 micromoles de glucosinolato no farelo, na torta de canola. Bueno, então, uma semilla, quando eu compro de uma empresa, com nota fiscal e todo, eu tenho garantia da germinação, garantia de vigor e garantia devido aos testes de sanidade de semilla. E quais são as doenças que nos preocupam? Bueno, la esclerotina, el mofo branco, é uma das principais. É uma enfermidade que é transmitida por semilla. Então, nas semillas infectadas com ninfas, infestadas com esses propágulos de esclerotina, com os esclerócios, então, eu estou introduzindo esse hongo que permanece no solo por tantos anos,
causando daño a la soya, al girasol, a todos los rubros de hojas anchas. Entonces, eu devo evitar fazer todo o esforço para evitar a introdução de algo como esse em mi lavoura. Quando compro granos de alguém para sembrar, eventualmente eu estou comprando esto e ponendo junto com a semilla, então estou ponendo o inimigo junto dentro de mi lavoura, e um problema que vai ficar por muito tempo, porque esses escleróides permanecem no suelo por muito tempo. Bueno, acá tem outro grande problema que não existia enquanto se empregava solamente híbridos de alta qualidade importados da Austrália, produzidos em regiões semiáridas como a Tasmânia da Austrália e também Nova Zelândia. A bactéria Xanthomonas campestres não se via em los campos praticamente, e acá, veja só, isso são hojas de uma parcela, são cultivos em faixas em que teríamos lado a lado híbridos, semilla buena e semilla caseiras de produzidas em Minas Gerais por uma empresa que tinha baixa seriedade, uma polinização aberta, semilla caseira, e veja só, altamente infectada. Então, os híbridos estavam com excelente sanidade, o clima é muito seco em Mato Grosso, em Campo Novo Parecido, e ao lado havia essa faixa com semilla infectada que causou todos esses problemas. Então, isso é muito claro e muito importante, e solamente a partir do momento em que se passou a trazer semilla de região produzida em clima úmido, como nós outros vimos em Argentina, regiões muito úmidas, onde a gente cosecha os granos, ou mesmo produz semillas e trouxe para Brasil e Paraguai, e que nós começamos a ter problemas muito sérios de Xanthomonas acá. Outra questão muito clave também, transmitida por semilla, são essas 3 espécies de alternária, que basicamente vienen con la semilla infectada, infectan las hojas, y acá el síntoma, y después infectan las sílicuas temprano, entonces ocurre la sequía temprana de las sílicuas, y también, y por causa de eso, entonces el desgrane. Aí o agricultor ou a pessoa não conhecedora desses detalhes pensa, bueno, essa canola toda debulha muito, desgrana demais, o desgrane natural é grande problema da espécie. Sim, a espécie tem problema de desgrane natural, pero isso em grande parte é aumentado muito por a infecção de alternária, e essa doença esta enfermidade é transmitida por semilla. E com semilla caseira se compõe muito mais, é muito mais forte o problema. Bueno, uma outra questão que temos mais recentemente acá, a gente de empresas de Canadá me contactaram para ver se poderia ajudá-los a introdução de camelina, que, bueno, é um aceite produzido para aceite industrial. E o mesmo ocorre em países de Sudamérica, como Uruguai, com a Brassica carinata. A ideia é produzir biocombustíveis, incluso combustível para aviões, para reduzir poluição, e há muito interesse em reduzir, então, o efeito ambiental da aviação, e são usados essas são alternativas de matéria-prima para produzir, então, biocombustível. Pero tem grande problema, é que essas 2 espécies são primas de canola. Veja só, Brassica carinata é um híbrido, é uma cruza de Brassica nigra com Brassica oleracea. Veja só, Brassica, a canola que nós empleamos, Brassica napus, é uma cruza de Brassica oleracea, que também é uma origem de Brassica carinata, e de Brassica nigra, outro primo de canola. Portanto, são plantas intercruzáveis. Aliás, o genoma de canola vem o genoma C da canola vem de Brassica oleracea, e o genoma A vem de Brassica rapa. Então, qual é o problema disso? O problema é que há uma necessidade de um cuidado extremo, porque existe fluxo de pólen
contaminación de polen de estas plantas para canola, porque son plantas intercruzables. Y ahí, ¿cómo vamos a producir aceite de calidad, aceite para consumo humano de alta calidad, para exportación a Europa, para consumo de los otros, un precio diferenciado, si el producto es todo contaminado? Un problema de contaminación. Eu recordo que eles óleo Giovelli, a empresa Giovelli de Guarani, ficou vários anos com tanques llenos de aceite que possuía alto teor de ácido erústico. Exatamente o problema que o contenido, hasta 45% em blasca carinata. Então, tivemos informação que necessita ser confirmada, que também uma grande multinacional brasileira que tem uma marca destacada de aceite de canola no mercado de Sudamérica, importou granos com baixíssimo conteúdo de aceite e, además, com alto teor de ácido erústico. Todo perdido, todo um problema, porque isso demonstra o perigo enorme que há de introduzir esses rubros. É possível, mas com cuidado muito grande. O depoimento que ouvi, la gente de las grandes empresas en el Congreso Mundial de Canola que hubo en Canadá, y de que estas empresas no quieren invertir en rubros como esto porque el potencial, el mercado es muy restrito. Entonces, para ellos, me dijeron, eso es más problema que solución. Y yo recuerdo que en Suecia, visitando las empresas más antiguas de mejoramiento de Europa, la Swallowable, me dijeron también, nosotros no vamos a invertir en eventos de transgénicos, de algunas tecnologías, incluso en girasol, porque el retorno no es suficiente para pagar, para ser atractivo, para pagar los costos. Entonces, vean só, especies como estas son preocupación que se não bem manejadas, com distância, com separação muito grande, podem causar muitos problemas e contaminar completamente e comprometer completamente a credibilidade de las empresas que produzem aceite comestível. Bueno, ¿por que esse problema? Alguém diria assim, bueno, mas canola é uma planta autónoma? Sí, es considerada autónoma, pero la taxa de fecundación cruzada, la taxa de polinización cruzada puede ser superior a 20%, y esto tiene un riesgo muy grande, el riesgo de generar plantas voluntarias, plantas guachas o malezas con resistencias a herbicidas o com contaminação dessas plantas como a nabiça e a mostacilla, que é muito abundante na Argentina e também podemos ver em outros países de Sudamérica. Então, por introgressão de genes, podemos estar generando plantas super invasoras, grandes problemas para os sistemas de produção e aumentando os custos para limpar os campos depois. Então, o que necessitamos, o que podemos, com os híbridos, com a tecnologia existente, ter campos como este, e é isso que nós buscamos com a tecnologia, e podemos ter com a tecnologia dos híbridos que estamos empregando agora. Exemplos de buenos híbridos, os iolas que têm sido trabalhados acá, o Nuola 300, por exemplo, são híbridos com alta qualidade, empresas muito sérias que conhecem o problema de canilla negra e selecionam em Austrália para esses problemas. Bueno, o fluxo de RN pode ser ilustrado acá. Veja só, isso aqui resultados apresentados pela doutora Linda Hall, que foi especialista em herbicida, estudou comigo, estudamos juntos em Canadá, o doutoramento, depois ela trabalhou com controle de plantas de malezas em Austrália por muitos anos. Então, tinha um campo sembrado canola com resistência a Roundup, acá, canola resistente a Finale, certo? E canola resistente a Clearfield, neste campo acá. Veja o que se passou. Então, resistente a Roundup, resistente a glufosinato, e acá imidazolinona, o mesmo grupo do Clearfield. Bueno, anos depois, estas plantas acá, foi feita a avaliação genética, da carga genética destas plantas acá. E que se observou? Contaminação, incluso plantas que tinham os genes de los 3 herbicidas,
tanto de grupo de Clearfield, como de Roundup, como também del final, del glufosinato de amônia. Veja só, então, o risco que tem. Isso ocorreu naturalmente no campo, o produtor chamou a gente para ver o que se passava, a dificuldade de controle dessas plantas voluntárias, das plantas guachas, e a análise mostrou isso. Então, é importante nós ter em mente essa necessidade de preservação desse sistema de produção de aceites comestíveis, aceites para consumo humano de alta qualidade. Como se pode fazer isso? Bueno, uma alternativa é usar essa engenharia genética, genes que impeçam a transmissão de eventos e tudo isso, pero a forma mais eficiente que está em la mão da indústria, da gente que é responsável na interface com os compradores, com os consumidores, que são as indústrias, assim como a indústria de aceite de Copronar, a Copordini e outras empresas que importam, as multinacionais que importam aceite de canola de Paraguai, querem qualidade, e as grandes empresas não vão rechazar, não vão comprar produto que não tem qualidade. E como, então, Copronar, Copordini e outras empresas podem se precaver desse e controlar para evitar a contaminação, depois que misturou produto com alto teor de ácido erúsico com problema em um tanque, não há como separar mais. Então, a maneira que há, uma das maneiras, é exigir ao produtor que, quando quer vender seus granos, apresente a nota fiscal da semente que originou os granos. Então, semente híbrida de alta qualidade, com resistência a doença, toda essa enfermidade, incluso a vistoria de los campos e todo isso, para conferir. Então, no campo é muito mais fácil de ver que tipo de material genético está se empleando e conferir, então, a rastreabilidade, a origem da matéria-prima, porque matéria-prima de qualidade se hace no campo, não se hace na indústria. Depois, a indústria solamente pode trabalhar a partir de boa matéria-prima, não há mais o que fazer. E depois, outra alternativa são contratos também, definindo a percentagem de aceite e a qualidade do aceite. Aceite, então, com baixo contenido de ácido erúsico e tudo isso, que é fundamental, indispensável para, então, não estragar os mercados. Bueno, Paraguai tem uma oportunidade ímpar, os países de Sudamérica têm uma oportunidade ímpar porque em Sudamérica não se usam variedades, não se usam híbridos transgênicos. Então, é livre de transgênicos, não GMO, OGM. E isso é um diferencial muito importante que não se pode perder. Outra alternativa que acá em Brasil funciona muito bem é a permuta. A empresa que quer comprar o aceite, comprar os granos de qualidade, fornece as semillas híbridas em troca de X kilogramos de granos. Então, por exemplo, 3 sacas. E essas são formas, então, de diminuir o risco de estar contaminando toda a sua produção de aceite e a credibilidade de sua marca e do padrão de qualidade de aceite produzido em Paraguai. Bueno, muitas graças a todos. Nesse site da Associação Brasileira de Canola, que incluso há participantes de Paraguai, e desde a criação, desde os primeiros intentos para a criação da Associação Brasileira de Canola, nós sempre invitamos e tivemos a participação da gente de Paraguai, os técnicos, os produtores de Paraguai, porque sempre pensamos junto Paraguai como parte do mesmo interesse em desenvolver tecnologia e juntos produzir canola de qualidade. Muito bem. Listo. Señor Gilberto, fue fantástica su presentación, congratulaciones. Le comento que tenemos varias preguntas, pero antes de ella quisiéramos también pasar la palabra a la doctora Yadigi para que
también sus comentarios finales para dar cierre a esta presentación. Luego pasamos a las 7 preguntas y con eso estamos dando por terminada la jornada del día de hoy. Doctora Hadiji, adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, quería felicitarle al doctor Gilberto por su excelente presentación. Creo que él hizo un resumen bastante bueno de lo que es son los grandes, traen los problemas en la producción de canola. En primer lugar, el uso propio de la semilla. Como bien ya se explicó, hoy en día se están usando más híbridos, por lo cual aún complica más el tema del hecho de que se utilicen porque al ser un híbrido, sí o sí, la siembra de eso incluye que derive en uno de los padres de ese híbrido. Entonces ahí se pierde totalmente la esencia. Esa característica que se estaba buscando en ese híbrido se pierde completamente, como por ejemplo la resistencia, la adaptación a determinadas condiciones. Y otro factor sería la rotación de híbridos que él mencionó, que es muy importante para las enfermedades que se están presentando. Y por último, el mal manejo que se está dando del cultivo. Creo que son los 3 puntos más importantes. Y resumiendo, acá en Paraguay, en estos últimos años, se han usado, haciendo así más o menos una estadística con los híbridos de las diferentes clases de iolas. En el 2017 se empezó a usar también, aparte de las iolas, la Nuset Diamond, y a partir de los últimos años se han usado 2 tipos de híbridos, la Nuola 300 y la Nuset Diamond. Ahí prácticamente lo que mencionó el doctor Gilberto de la rotación de tipo de híbridos se da muy poco, porque se concentra en esos 2 híbridos nada más la producción. También hablando de lo que es la producción de híbridos a nivel nacional, son del 2014. Luego, a partir del 2015 a la fecha, todas las semillas que se utilizan en Paraguay, por lo menos las certificadas, son importadas. No tenemos producción a nivel nacional de semillas de canola. También lo que podemos aportar, un dato que confirma también lo que el doctor Gilberto presentó, la tasa de utilización de semillas certificada actualmente en Paraguay es de 29%, lo que significa que tenemos un 71% que probablemente sea semilla casera, uso propio, o Doctora Hadiji, sí. ¿me escucha, doctora? ¿Sería posible que pudiera desactivar su cámara para que tengamos mejor forma de escucharla, por favor? Sí, claro. Como mensaje final, lo que quería decirle al productor de grano es que apueste al uso de semilla certificada. Al principio implica un costo un poquito más elevado, pero al final garantiza la calidad de ese grano que él está produciendo y evita esos problemas que posteriormente está teniendo. Tenemos un pequeño inconveniente con su señal, doctora Hadiji. Y la sostenibilidad de ese cultivo. Excelente. Bueno, doctora, le pedimos que nos siga acompañando para las preguntas porque también tenemos consultas para usted. Así que... Ok, sin problema. Con la primera consulta, si me permite, se la voy a mencionar por este medio, por favor.
La pregunta número 1, que viene desde una persona de Naranjal, nos dice, según entendí, usted recomienda cultivar al menos 2 a 3 materiales híbridos de canola para evitar la quiebra de resistencia a enfermedades. ¿De qué y cuáles riesgos está hablando? Bueno, la cuestión, nosotros gustaría de acrescentar un punto. Como las heladas pueden ser importantes, entonces, cuando se siembra, no es necesario que un productor siembre más de un híbrido. Sí, es una buena estrategia para reducir, para no poner todos los huevos en la cesta. Entonces, la distribución de fecha de siembra es importante, mesmo cuando se emplea solamente un híbrido. Lo que hablaba es que en la misma área no es bueno ficar repitiendo el mismo híbrido indefinidamente. Pero no solamente lo mismo híbrido. Vea que presenté una tabla con cores diferentes, formando grupos de materiales con cores que pertenecen a grupos de cor diferente, porque esses grupos estão formados por genes de resistência distintos. Então, é importante cambiar usando híbridos de outro grupo, para que tenha resistência a canela preta, canela negra, resistência diferente, genes de resistência diferente, para evitar a seleção do hongo, que a seleção, a evolução do hongo que causa canela preta, quebre a resistência do híbrido. Então, esto es clave, no solamente cambiar el nombre de híbrido, pero cambiar por híbridos que sean de grupo distinto, grupos de genes distintos, conforme la tabla que mostré. La gente, el ingeniero Nilson en Paraguay también puede acesar, y otros, la gente de Copronar, los técnicos, tienen conocimiento de esos grupos de resistencia distintos, y es importante esta inteligencia, esa estrategia de cambiar, hacer rotación de híbridos, pero no solamente hacer rotación de material genético, sino hacer rotación de material genético con grupos distintos de resistencia a canela negra, somado a todas las ventajas de semilla de alta calidad, sin los patógenos que había mencionado. Excelente, doctor. La segunda consulta dice, ¿por qué no repetir el cultivo de la canola años seguidos en las mismas parcelas? Bueno, en invierno es muy claro. Nosotros tenemos ensayos de rotación de 40, 50 años aquí en sur de Brasil. Nosotros sabemos que tanto el aumento de hongos que ocurre cuando se repite el mismo rubro en la misma área. Entonces, los hongos que permanecen en la palla, en el residuo cultural de una especie, necesitan se decomponer, necesitan apodrecer, para entonces el hongo que está ancorado en ellas también desaparezca. Por eso que es importante hacer la rotación de cultivos. E canola, uma planta de hoja ancha, uma brassicácea, não pertence a las leguminosas nem las gramíneas, entonces es bueno para hacer rotación con trigo. Además, los estudios todos que hicimos muestran que haciendo rotación, o ideal sería una rotación de 1/3 de la propiedad en el invierno, que produce granos, en invierno producir canola de trigo o 1/3 de otra especie, y así estamos no poniendo todo riesgo, apostando en solamente un rubro. Y también con esto bajamos nuestro costo de producción, porque tenemos menos problemas de enfermedad en los 3 rubros, ¿no? Y también el riesgo, no solamente la cuestión de enfermedades, como también el riesgo de precio bajo. Y otro aspecto importante,
la época en que se cosecha canola es distinta de la época en que se cosecha trigo, y el final de ciclo, mucha lluvia, el final de ciclo es muy determinante para atrapalhar la producción, y por tanto, no momento en que sembramos rubros que son cosechados en época distinta, que tienen condiciones ambientales distintas, estamos creando también más seguridad al productor. Excelente. Ahora vamos a una pregunta para la doctora. Doctora, le consultamos, ¿qué mecanismos de control se podrían establecer desde la Vice Senave para proteger la producción de canola con semillas caseras y también la multiplicación de las variedades, de tal forma a evitar la comercialización de estos para no comprometer el programa, según espalmó el investigador, el ingeniero Gilberto Tom? Bueno, desde la DICE vamos a establecer más controles en el comercio y a los productores también en las épocas en las que se estaría comercializando esas semillas. Ok, perfecto. Vamos a ver si hay otras dos consultas más para el doctor. Doctor, usted comentó sobre el ácido erúsico tóxico, a causa de que se podría detectar la presencia de este en el aceite vegetal. El ácido erúsico es un factor antinutricional, es un ácido graso que compone el aceite producido por canola, y esto es un aceite muy bueno para combustible, pero la antigua colza, antes de se criar en la canola, tenía un alto conteúdo de ácido erúsico, y exatamente la palabra canola viene de Canadian Oil Low Acid, de ácido erúsico. Entonces, ese óleo que era usado como lubrificante para navios durante a Segunda Guerra Mundial, Grã-Bretanha e outros países usavam e pediram para o Canadá produzir, foi melhorado, melhoramento genético convencional para baixar o conteúdo de ácido erúsico en el aceite, y glucosinolato en el farelo. Y el glucosinolato es el sabor picante que da de la mostarda, ese glucosinolato. Esos dos componentes son factores antinutricionales, no son buenos para la salud, y la gente que consome aceite de canola no los quiere. Entonces, al momento de una empresa como Bunge, qualquer outra empresa vai a comprar, vão analisar isso, que se há um conteúdo de ácido erúsico acima de los 2%, que é o permitido, e o rigor é cada vez maior, os híbridos cada vez têm um conteúdo menor de ácido erúsico devido ao interesse comestível. Então, isso é fundamental, simplesmente vão rechaçar o produto, y el problema también es la credibilidad. Después que uno pierde la credibilidad como fornecedor de aceite de calidad, eso es muy problemático. Entonces, siempre se asocia no solamente a empresas, sino a todos los países, toda la gente. Entonces, es muy importante no tener problemas de este tipo, porque crea una mala reputación y problemas futuros al mercado. Y se sabe que el comprador siempre utiliza esas situaciones para bajar el precio. Entonces, esa cuestión de credibilidad es muy importante, que no ocurra lo primero problema. Ok, doctor, vamos con la última consulta. Realmente quedan un par más, pero en honor al tiempo, la consulta número 5, que nos llega también de Santa Rita, dice: en el cuadro de evolución del cultivo en el Paraguay se observa una drástica disminución del área en el año 2002 debido a enfermedades. ¿Qué tener en cuenta? ¿Qué recomienda, doctor, para evitar poner en riesgo el programa de canola a un futuro muy cercano?
Bueno, ustedes tienen un histórico muy interesante. Hay competencia en Paraguay, la relación muy buena que siempre tuvimos con Copronar. Empezó en Copronar, como hablé. Esto es el factor clave, siempre buscar la mejor tecnología. Ela está disponible, es importante no, que la gente no lo pense de manera de corto plazo, inmediatista. Y, por ejemplo, alguien que viene a vender granos, que lo llaman de semilla casera, mesmo que pagara para un productor, el agricultor no puede aceptar eso porque, como ilustré, está introduciendo tanto malezas como enfermedades en su campo, y eso tiene que ser evitado. Entonces, la cuestión siempre es el conocimiento, como hablé, saber de los problemas, de los errores que no pueden ser hechos sob riesgo de comprometer todo. Entonces, el barato que sale caro, quiero usar grano ni para cubrir el suelo. No se debe usar grano cosechado en el campo, mesmo que sea de híbrido, porque nosotros tenemos condiciones, vea só o que está ocurriendo ahora con la soja, condiciones muy húmedas que favorecen las enfermedades como esclerotinia, como alternaria, como todo eso. En el momento que estamos usando grano en vez de usar semilla de alta calidad produzida em clima semiárido, nós estamos comprometendo todo. E agora me permite só um ponto muito importante. Nós em Brasil, assim como Paraguai, também buscamos e nos preocupamos em ter produção nacional de semilla, e logramos, depois de muito esforço, fazer com a empresa Advanta campo de produção de semilla híbrida, trazendo la empresa, su controle de la empresa Advanta. Foi hecho eso en Uberlândia, en región de clima semiárido, sob irrigación, porque o que no se quiere es humedad en las hojas, que favorece entonces esos hongos ahí que no pueden estar en la semilla. Entonces, o ideal es producir semilla en una región semiárida, como Cerrado, que tiene baixíssima lluvia durante el período seco del año, y aplicar humedad solamente al suelo, y entonces reducir cualquier riesgo sanitario. Entonces, la tecnología híbrida es muy compleja, demoró mucho para ser desarrollada, y necesita de un mercado grande o suficiente para justificar tanto un programa de mejoramiento, como también toda infraestructura y custo y personal especializado para producir semilla. Entonces, no es por acaso, nosotros también ya intentamos esto, y o que pasa es que es muy, para tener semilla de calidad, como es necesario, es necesario que la producción sea hecha sob condiciones muy específicas, muy restrictas. La semilla, cuando era importada siempre producida en Tasmania, en Australia y Nueva Zelanda, los campos, nosotros teníamos mucho menos problemas de enfermedad do que tuvimos a partir do momento em que se introduziu semilla produzida em lugares mais úmidos. Portanto, isso nós sabemos e temos muita clareza que devemos evitar. Excelente. Y la última consulta ya para usted, doctor, y luego cerramos el panel, es con la utilización de materiales de semilla F2 y F3 de manera caseras, ¿qué impactos podrían darse en la harina de canola, que se utiliza en especial para la alimentación animal? ¿Podría eso afectar en cuanto a tenor de proteína u otro? ¿Qué opina, doctor, de esta pregunta? La cuestión más clave con relación al glucosinolato. Glucosinolato son factores antinutricionales. Entonces, en el momento que adicionamos la harina de canola
de alta calidad, no hay problema ningún en la tasa de conversión de los diferentes tipos de animales. Pero si nosotros tenemos contenido más alto de glucosinolatos, nosotros tenemos una tasa de conversión, un gaño de peso mucho más bajo en los animales. Entonces, son factores antinutricionales y muy malos para la rentabilidad de la producción animal, y por tanto deben ser evitados. Excelente. A ver, ya cerrando estos 2 últimos minutos que nos quedan al aire, doctora Jadilla, ¿alguna recomendación final que nos pueda dejar para las más de 70 personas que están viendo esta reproducción? Recordarles a todos los presentes, virtualmente hablando, que mañana seguimos con una agenda muy nutrida. Pueden fijarse en nuestras redes sociales, tanto en el Facebook como en el Instagram. Van a estar todas las conferencias, tanto en vivo, tanto en presencial y tanto en distancia. Así que les pedimos que nos acompañen y recordar a las consultas que nos han hecho. La expo se abre a las 13 horas del mediodía y se cierra a las 23 horas. Tanto el día de mañana, que es el día jueves, el día número 2, y el día número 3, que es el día viernes, con el mismo horario mencionado. A su vez, recordar de que en las redes sociales vamos a comunicar los lugares para poder hacer y bajar o volver a visualizar estas conferencias tan importantes. Doctora Jadilla, le dejamos 2 minutos para que se pueda despedir y dar sus recomendaciones también desde su punto de vista técnico y también a nivel del sector de gobierno. Ok, Luis, gracias. Más que nada, recomendar el uso de semillas certificadas, seguir apostando es una manera de los granos. La excelente presentación que hizo el doctor Gilberto creo que dejó bien en claro cuáles serían de los híbridos, apostar al uso de semilla certificada, evitando el uso de la semilla casera, que puede derivar a grandes consecuencias dentro de la producción nacional de granos. Y más que nada eso, y muchas gracias por la invitación. A usted, doctora, por su valioso tiempo. Ya nos acompañó durante toda la tarde con la información previa, así que muchas gracias. Valoramos muchísimo el apoyo que brinda por su persona a todo lo que es la zona aquí de Naranjal, de Santa Rita, y el apoyo constante. Así que los agradecimientos y que tenga muy buena noche usted y su familia, siempre con mucha salud, obviamente. Estimado doctor, algunas palabras para despedirse. Doctor Gilberto, fue un honor escucharlo. Usted es un libro abierto y es una maravilla haber compartido esta hora con usted, complementando con los grandes conocimientos de la doctora también Torales. Así que le dejo el micrófono abierto por 1 minuto o 2 minutos para que se pueda despedir de toda su audiencia de aquí del Alto Paraná. Bueno, es un gran honor tener la oportunidad de intercambiar experiencias con la gente de Paraguay. Yo tengo una estima inmensa por la agricultura, por los agricultores, por los técnicos de esta región que realmente hacen toda la diferencia para desarrollar el país, para la economía, y seguimos trabajando y pueden contar conmigo para esto. Tenemos que tener en cuenta que, conforme presenté en la conferencia en Baltimore, en Estados Unidos, nosotros en Brasil tenemos condiciones de producir canola sin derrubar una árvore, sin derrubar una pastaje. 8.3 millones de hectáreas con rotación de canola, un año de canola en cada 3 años en la misma área, para volver a la misma área en 3 años. Lo mismo en Paraguay, que puede producir 1 millón de hectáreas con rotación de 3 años, o 2.3 millones de hectáreas con rotación de 50% en las áreas que producen soya. Entonces, es importante nosotros vermos que tenemos oportunidad belísima adelante de nosotros,
el mundo no tiene más lugar, tierras buenas como ustedes tienen en Paraguay, como nosotros tenemos en Brasil, como tenemos en Sudamérica, para expandir de forma importante la producción y la oferta de canola. No hay otras áreas. Yo estuve en varias partes del mundo, están trabajando en el límite. Nosotros tenemos todo para ser el grande fornecedor de canola para que falta en el mundo. La necesidad de China, por ejemplo, aumenta cada año y ellos no tienen más área, no tienen cómo expandir la producción. Este mercado naturalmente va a ser de nosotros en Sudamérica y nosotros no podemos comprometer esta oportunidad haciendo errores conforme demostramos a poco, conforme hablamos a poco. Entonces, es importante ver que nosotros tenemos una oportunidad fantástica adelante, pero no podemos hacer errores que comprometan este futuro maravilloso que hay para la agricultura de Paraguay, agricultura de primerísima calidad, todo en siembra directa, ambientalmente benigna, no se usa casi nada de defensivos agrícolas en canola, es una cultura muy económica, muy práctica, solamente necesita de inversión básicamente en conocimientos. Entonces, todo eso es importante que se eviten los errores que he mencionado para podermos entonces disfrutar de ese enorme potencial que está delante de nosotros. Muchas gracias a todos.